Amigos, realmente es cierto, aquí hay osos. Les mentí entonces un poco. Y ya saben que aquí, pues en Monterrey... Ay, no puede ser. Llegamos a la hora de la verdad. He recorrido más de 900 kilómetros para probar cabrito de Monterrey. ¿Suena extremo? Tal vez. Pero soy rusa. Y ya que estamos aquí, quiero conocer todo lo hermoso, impresionante y curioso, todo lo que tiene esta ciudad. Aunque sinceramente no tengo ni idea cómo voy a lograrlo. En 2025, Monterrey está viviendo su momento. La ciudad creció muchísimo, atrajo inversiones, turismo, conciertos y eventos internacionales. Y cada vez escucho más gente diciendo, oye, ¿ya fuiste a Monterrey? Así que vine a comprobarlo con mis propios ojos. Y bueno, nosotros acabamos de llegar el día de ayer a Monterrey y les quiero decir que la entrada, ya que llegamos en carretera, fue totalmente espectacular. Cuando apenas entras a la ciudad, ves esas enormes, majestuosas montañas que te reciben como diciendo, bueno, ya es Monterrey, ya llegaste a este lugar tan famoso e impresionante. A ambos lados de la carretera aparecen esas montañotas gigantes que son parte de la Sierra Madre Oriental. Y luego volteas y se ve el Cerro de la Silla. Se llama así porque tiene forma de silla de montar, aunque yo la veo y me recuerda más a un dragón acostado. Esta montaña es el icono de Monterrey. Aparece en su escudo, en los taxis, en playeras y en los memes. Tiene picos, más de 800 metros de altura. Y aunque muchos regios lo sueñan con subir, no es tan sencillo como parece. Pero verlo desde la ciudad con las nubes pasando por encima ya es suficiente para dejarte sin palabras. Estamos al noroeste de México, en el estado de Nuevo León, a unas 2 horas de la frontera con Estados Unidos. Monterrey es la capital industrial del país y eso se siente. Pero también es una ciudad rodeada de montañas, lo que la hace única. Su clima es extremo, literal. En verano el calor puede llegar a 45 grados. En invierno hace muchísimo frío. Pero más allá, lo de temperatura, lo que impacta es lo cambiante que puede ser. Sol a las 3 y luego la tormenta a las 6. Y bueno, ahorita estamos en la zona que más me sorprendió. De hecho, pues he escuchado muchísimo sobre Monterrey, sobre sus zonas súper modernas, con rascacielos, pero no esperaba tanta cantidad de rascacielos y sobre todo yo pensaba que va a ser como muy concentrado, como en un solo lugar, como, no sé, Santa Fe, por ejemplo, de la Ciudad de México, pero aquí los rascacielos están por toda la ciudad, en diferentes zonas, y realmente se ve súper moderna y desarrollada la ciudad. Y de hecho ahorita estamos viendo la Torre Obispado y es una torre que no es nada más la más alta de Monterrey, sino de toda Latinoamérica. Y eso realmente me sorprende muchísimo y asombra. ¿Sabían que esa torre tiene 64 pisos? Y este lugar donde estamos ahora es el Mirador del Obispado. Aquí se supone que está una de las banderas más grandes de México, pero en ese momento no hay nada. De hecho, ahorita está como en mantenimiento, entonces está medio cerrada la zona, pero pues es un mirador bastante grande, así que se ve muchísimas partes de esta ciudad, lo que realmente es hermoso. No vamos a perder tiempo y nos vamos a ir al siguiente lugar. Ahora estamos en la Huasteca, un parque natural en el municipio de Santa Catarina. Es un cañón formado por fallas geológicas, aunque de falla yo no lo veo nada, porque todo aquí es perfecto. Porque si ves aquí se ve como acantilados en todos lados. De hecho, este parque está enorme. Se puede entrar en el coche porque son bastantes kilómetros, creo que son como 10 kilómetros, pero hay muchas personas que también entran en la bicicleta y pues así pasan un rato agradable
caminable entre esas montañas hermosas. Hay muchísima gente que también hace hiking y otros deportes, como por ejemplo, pues aquí hay personas acampando, etcétera. Y lo que realmente les quería decir, que siempre les digo lo mismo, que México lo tiene todo, que no necesitas ir como a otro país para tener esas vistas increíbles. De hecho, si puedes imaginar que estás ahorita en otro país, por ejemplo Canadá, fácilmente lo puedes imaginar, porque esta belleza, esta cosa totalmente increíble parece que está pintada. Y también aquí se puede ver que las nubes pasan entre las montañas, entonces eso también nos da como un toque muy misterioso, muy bonito. Y aunque ahorita estamos a buen clima, yo me imagino que cuando está todavía así como lloviendo, con nubes así grises, se ve todavía más impresionante. Y bueno, les voy a decir aquí un dato muy curioso sobre este lugar. Y lo que pasa es que he visto cuando estaba investigando sobre este lugar que había osos y todo tipo de animales como mapaches y otros, ardillas por ejemplo, pero pues yo no estaba así como muy seguro que sí es cierto, que se parecen. Pero al entrar vimos un señalamiento donde estaban dibujados los osos así que amigos, realmente es cierto, aquí hay osos. Yo creo que podrías encontrar un oso por acá. Yo me imagino que no es tan frecuente, porque de lo contrario hubiera sido como un peligro bastante grande para las familias, sobre todo quien viene a acampar. Así que bueno amigos, los dejo con esas imágenes impresionantes de este lugar para que se les antoje venir. Y nosotros mientras seguimos al siguiente lugar increíble de Monterrey. Y miren a quién tenemos aquí. Ay, qué bonito. ¡Oh! Pero no tiene cola. Está arrancado su cola. Ay, qué feo. Está bastante maltratado, pobre gatito. Bueno, ya llegamos a nuestro siguiente destino. Hola, buenas tardes. 2 adultos, 2 niños. Muchas gracias. Yo creo que está un poco lejos porque te ofrecen carretas o caballos para llegar al punto a donde vamos. Estamos en el pueblito mágico que se llama Santiago. Y aquí se encuentra un lugar muy importante, que es la cascada Cola de Caballo. Esta cascada mide 25 metros de altura y hay como 2 miradores, uno en la parte de abajo, de donde se ve toda la cascada entera, y hay uno de este lado. Ahorita les muestro, que estás como en el medio de la cascada. Me parece un lugar precioso. La cascada Cola de Caballo, una caída de agua de 27 metros. Les mentí entonces un poco. Que está rodeada por la exuberante vegetación de la Sierra Madre Oriental. Esa es otra cosa, ¿no? O sea, aquí estamos en puras montañas. Mientras estamos llegando al pueblito ese, pasamos unos paisajes increíbles que a cada rato dices, wow, no puedo creer que estamos aquí. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les parece eso? No puedo creer, está bien hermoso y de hecho aquí como da una brisita bien rica. O sea, hace muchísimo calor en Monterrey. Esa brisa se agradece muchísimo. Y wow, la inmensidad está impresionante. Qué mal que no se puede nadar. A mí me encantaría meterse ahí. Y bueno amigos, esta belleza natural se suma a las razones por las que me está encantando Monterrey. Es un pueblito mágico, como dije. Yo sé que no está en Monterrey, pero nos tardamos como 40 minutos en llegar. Y eso que pues íbamos bastante tranquilos. Y aquí realmente así como una escapada a la naturaleza con la familia. Hay como palapitas para que puedas hacer como tu carnita asada. También hay tirolesa y puedes andar como en caballo. Lo que más impresiona obviamente es la naturaleza, el sonido increíble del agua que corre, el sonido de los grillos por acá, no sé, se siente un lugar como encantado, bien bonito, con muchísimos árboles. Y bueno, nosotros ya tenemos un poquito de hambre, así que
Vamos a ir de regreso a la ciudad y obviamente estando en Monterrey no podemos no probar comida tradicional. Ya me recomendaron muchísimas cosas para probar, entonces a ver qué podemos encontrar y mostrarles. This is a warning from the past. Les dije que no hacía tanto calor. Bueno, ya me retracto de esto. Porque ya son 38 grados. Y sigue subiendo. No sé si se escucha, pero hay una persona del estacionamiento donde estamos ahora y está cantando a todo el pulmón. Y la verdad, se me hace tan bonito. Ese tipo de cosas nada más puedes encontrar en México. Está feliz, está contento con su vida. Bueno amigos, como les estaba diciendo, ya son 38 grados y va para arriba. Así que sí, estamos sufriendo. Hicimos como una parada breve pero obligada, ya que nos recomendaron muchísimo este lugar. Y ya saben que aquí pues en Monterrey... Ay, no puede ser. Y ya saben que aquí en Monterrey comen mucho carne. Todo lo tradicional es carne. Es un chicharrón. Entiendo que es como muy diferente de la Ciudad de México, entonces vinimos para probar, obviamente. Pero pues es como una botana, así que ni siquiera cuenta como comida. Y además pues la venden en una carnicería. Es una carnicería muy famosa por aquí, ¿verdad? Nosotros en la Ciudad de México no la tenemos. Quiero aclarar que yo no soy fan de chicharrón. Estoy hablando no del guisado de chicharrón, sino de chicharrón de ese como crujiente, como botana, que lo comen con guacamole, con salsa. Chicharrón así guisado nunca he probado, de hecho, jamás. Creo que probarlo. ¿Guisado? Como el mismo chicharrón, pero lo cortan y lo ponen en una como salsa y se hace como suave. Se ve como tocino, de hecho. De hecho sabe a carnitas. Como un pedacito de carnitas. De costilla también puede saber. De costilla. Está muy rico, ¿no? Bueno, yo tengo mucha hambre. Pero está muy rico. ¿Qué tal? Sí, me gustó. Bien, mi hijo está totalmente knockout, se llama. Está totalmente noqueado. Como les dije, son 38 grados. Somos chilangos. Ese sí que fue un golpe de calor. ¿Ustedes qué me recomiendan? ¿Qué debo de ir a comer aquí? Estaría bien que me pusieran como más recomendaciones porque siempre cuando vamos a un lugar nuevo estamos buscando recomendaciones, qué podemos comer nuevo, qué es lo más tradicional y más rico. Así que por favor compártanme, sobre todo los regios. Voy a comer otro pedacito, creo. Bueno amigos, venimos a comer y dijimos con mi esposo que bueno, vamos ahorita a comer poquito porque tenemos que guardar espacio para el cabrito, para la cena. Miren este poquito. Vamos a probar y obviamente algo súper tradicional de aquí de Monterrey, que es como carne asada. Bueno, se ve riquísimo de hecho. Puedo decir que se parece muchísimo al chacho de cruzo. Está riquísimo, así que yo, amigos, sigo comiendo. Es un 10 de 10. Luego seguimos explorando. Muy rico. Y bueno, ya llegamos al Parque Fundidora. Creo que estamos aquí en el centro, si no me equivoco. Y es un parque bastante grande, pero lo que vinimos realmente es para ver y a ver si se puede pasear por el canal artificial que hay por aquí. He escuchado que hay como barquitos que te llevan al paseo porque son más de 2 kilómetros de distancia. De aquí se puede ver el Cerro de la Silla. Está bellísimo el paisaje y el canal tiene un color de hecho bastante interesante. Muy verdecito, azulito, muy bonito. Y vemos que los árboles a lo largo del paseo tienen como unos foquitos. Ahorita pues todavía es de día, no se ven tanto, pero me imagino que de noche se ve espectacular. Este canal se llama Paseo Santa Lucía, así que vamos a investigar a ver cuánto cuesta y si hay horarios todavía para subir.
Y mientras buscamos un barquito, les voy a ir platicando sobre este parque, uno de los lugares más icónicos de Monterrey. Este parque es el corazón industrial de la ciudad, transformado en espacio cultural. Aquí funcionó la compañía fundadora de Fierro y Acero desde principios del siglo XX y hasta los 80. Cuando cerró, decidieron conservar todo y convertirlo en un parque público. Así que ahora caminas entre hornos gigantes, chimeneas oxidadas, estructuras metálicas, pero también lagos, pistas de patinaje y diferentes museos. El más famoso es el Museo del Acero, donde puedes subir a un horno real, hacer experimentos interactivos y también ver cómo era todo el proceso de la fundición. Pero nosotros yo creo que no vamos a entrar, ya que como les dije, tenemos muy poco tiempo como siempre y muchísimas cosas por recorrer. Así que eso se va a quedar seguramente para la próxima visita, que seguramente habrá y no solamente una vez. Porque déjenme confesarles algo. La verdad es que esta ciudad me está enamorando. Ustedes saben que después de la Ciudad de México, mi ciudad favorita es Guadalajara, pero esta es la primera vez que estamos en Monterrey. Bueno, yo estoy en Monterrey porque mi esposo sí estuvo hace años y de hecho me está comentando que desde la vez pasada ya está cambiada la ciudad por completo. Hay muchísimas más rascacielos, hay mucho más modernidad en general. Ay, miren qué bonitos. Y aquí hay como fuentecitas. De hecho, aquí con ese calor se antoja nadar realmente. Yo pienso que deberían de voltear este fuente como para allá, para que pasas y que te rocíe con brisa y todo. Pero, de hecho aquí también se siente. ¡Qué rico! Bueno, vamos a buscar dónde podemos subir al barquito. ¡Ya llegamos! Hola, buenas tardes. Una preguntita, ¿se puede ir como un cacho nada más o es todo el recorrido? El boleto se vende completo, llega a la zona centro y pueden bajar. Ah, perfecto. Sí, serían 2 adultos y 2 niños, por favor. Muchas gracias. ¿Y de la izquierda? ¿Por qué lado? Muchas gracias. Este canal se construyó para los festejos del Bicentenario y también fue sede del Foro Universal de las Culturas. Lo diseñaron pensando en combinar arte, agua y ciudad. Y sí funciona. El paseo es tranquilo, fresco y lleno de detalles interesantes. Este canal conecta el Museo de Historia Mexicana con el Parque Fundidora, a lo largo de más de 2 kilómetros, rodeado de áreas verdes, arte urbano, fuentes y restaurantes. Monterrey será una de las 3 sedes mexicanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y está más que lista para recibir a miles de aficionados del mundo. Uno de los eventos más esperados es el Fan Fest oficial, que se llevará a cabo en el Parque Fundidora, un espacio donde durante más de 40 días se celebrará una verdadera fiesta futbolera. Se espera que asistan más de 2 millones de personas durante todo el evento. Ya pedimos cabrito, todavía no llega, pero me trajeron frijoles con algo. La verdad no lo pedimos, así que mi pregunta es si es como tradicional primero comer frijoles y después cabrito, o sea, es como está relacionado uno con otro. Te perdono una pregunta. ¿Esto es como relacionado con cabrito? Frijoles charro. Lleva en la orden de capa. ¿Y qué tiene, perdón? Esto es sino, ¿verdad? Lleva tocino y los frijolitos y salchicha. Gracias. Está rico. Nos trajeron cáscaras de papa, pero pues es como papa horneada, ¿no? No sé cómo se come, pero lo voy a morder así. Está muy rico. Tiene papa con queso y arriba sí tiene como tocino igual, ¿no? Yo creo. Está muy rico, ¿eh? Llegamos a la hora de la verdad. No es que era mi sueño probar cabrito, pero realmente tenía mucha curiosidad, ya que hay muchas personas a quienes les encanta cabrito.
Y más tenía esa curiosidad porque mi esposo me dijo que probó hace muchos años y que para él pues no era así como gran cosa. Nuestro gusto es como totalmente al revés casi siempre. Es muy probable que me va a gustar mucho a mí. Pero vamos a ver. Pues no lo esperaba, ¿eh? Hay que probar con salsa. Me sabe un poco a barbacoa, la verdad. Ahorita me van a poner en los comentarios todos los haters que no es lo mismo. Sabe mucho a barbacoa. Consistencia como muy cercana. No sé, o sea, yo obviamente nunca he probado en mi vida eso. Sabe bastante rico, de hecho con la salsa mejoró muchísimo y con la tortilla también. Así solo 7.5, pero con tortilla y salsa preparada 9. Sí está rico. Y bueno amigos, acabamos de salir de restaurante de comer cabrito. Realmente estaba bastante rico como les comenté, pero el restaurante yo siento que sí le faltaba un poquito, así que no les voy a recomendar. Ya saben que en este canal recomendamos nada más las cosas chidas, las cosas 10 de 10. Siento que de sabor de comida sí estaba rico, pero de servicio como que le faltaba un poquito, y sobre todo porque nos dijeron que no había casi la mitad del menú, no había en existencia, y realmente pues es un poquito raro para un restaurante de este tamaño. Así que bueno, estamos ahora en un lugar bastante importante también para esta ciudad. Estamos en el corazón de Monterrey. Este lugar se llama Macroplaza. Y a ver, ustedes corrígenme si me equivoco. Según yo, la Macroplaza es a Monterrey, lo que el Zócalo es a la Ciudad de México. He visto que allá en el Palacio del Gobierno es en donde hacen el grito de la independencia. Pues a ver si estoy en lo cierto. La verdad no estoy segura, así que me encantaría que me pusieran en los comentarios si sí es verdad. Y por cierto, este 16 de septiembre va a ser mi primer grito de la independencia como mexicana, así que me encantaría saber qué me recomiendan, dónde puedo festejar mi primer día tan especial. Y bueno, he leído en internet que la Macroplaza es una de las más grandes del mundo, que tiene 40 hectáreas. Aquí en este lugar se encuentra la Catedral Metropolitana, que comenzó a construirse en el siglo XVIII. Y el Faro del Comercio, un monumento anaranjado, que por las noches emite un rayo láser. Bueno, eso es lo que dicen, no hemos visto todavía, de hecho ahorita estamos ya a la hora 8 de la noche, así que ojalá y sí lo viéramos. La Fuente de Neptuno, también conocida como Fuente de la Vida, es uno de los iconos más representativos de la Macroplaza en Monterrey. Cuando cae la noche en Monterrey, la ciudad se transforma. El calor intenso del día desaparece y la gente comienza a salir. Familias completas pasean por el centro, niños en patines y amigos caminando sin prisa. Todo se llena de vida. Las luces encendidas en los árboles del Parque Fundidora le dan un toque casi mágico. El parque se vuelve un lugar hermosísimo. Y bueno amigos, con este fondo tan representativo de esta ciudad, vamos a despedir este video y también nos vamos a despedir de esta maravillosa ciudad, que no voy a cansarme de decir que me ha dejado maravillada y que me obliga a regresar muchísimas veces más. Creo que no me voy a cansar nunca de esta vista tan hermosa a esas montañas. Muchísimas gracias por acompañarme en esta nueva ciudad. Espero que yo haya transmitido la belleza de este lugar, porque siento que es muy difícil hacerlo cuando está a esa altura. Así que espero que les haya inspirado a venir a visitar a Monterrey. Y por ahora me despido. Cuídense muchísimo, pórtense como siempre muy bien y nos vemos en el próximo video.